Me disculpo, cometí el error de que me olvidé de tener conectada la computadora y se me había descargado. Entonces eh, nos va a quedar dividido este estudio en dos partes, ¿verdad? Disculpe que se me cortó ahí abruptamente, pero para retomar lo que estaba diciendo, les decía que me llama la atención cómo en relación a esa oración que el apóstol hace de que la iglesia esté firme en el amor, él usa ese tipo de palabras, de vocabulario, que él dice que estén arraigados y cimentados. Y yo me ponía a pensar esas dos figuras que utiliza, porque la raíz, ¿verdad?, tiene que ver con esas plantas que echan raíz profunda, ¿verdad? Y, y la palabra cimiento tiene que ver más con edificaciones, ¿verdad?, con construcciones que estén firmes. En alguna manera, el apóstol Pablo dice que si estamos realmente en Cristo, si vivimos realmente en el amor de Dios y hemos experimentado toda esa grandeza del amor de Dios, eso vamos a reflejar a los demás. Las raíces se nutren en la fuente, ¿verdad? Las raíces profundas toman los nutrientes, toman el agua, toman todo lo que necesitan de esa profundidad. Nuestro amor debe nutrirse por ese amor de Dios. Así tiene que ser nuestra vida, tiene que estar arraigada, profunda en el amor de Dios con el que nos ama y ama a todas las personas. Y los cimientos son bases, ¿verdad?, que mantienen los edificios, las construcciones firmes ante los embates de la naturaleza, que si viene un terremoto, que si viene un viento fuerte, lo que sea, no se va a mover esa construcción si tiene unos cimientos firmes. Así tiene que ser el amor en la iglesia los unos por los otros, por supuesto para con Dios. En 1 Tesalonicenses 4, permítame dar dos versículos en relación a esto de la firmeza del amor. 1 Tesalonicenses 4 dice el apóstol lo siguiente. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10 para los que anotan. Pero acerca del amor fraternal, este es el apóstol Pablo hablándole a otra iglesia que es la de Tesalónica. Él también a ellos les habló del amor, entonces les dijo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién aprendemos el amor? De Dios. No se puede dar lo que no hemos recibido. Si realmente hemos experimentado ese amor de Dios, no es necesario que nos digan que hay que amar a los demás, sino que lo reflejamos, porque su amor nos impulsa, nos llena, y eso está presente en nuestra vida. Entonces, como raíz profunda, como cimiento firme, el amor en la iglesia tiene que darse. Aquí mismo en la carta de Efesios, aunque un poquito más adelante en el capítulo 4, dice el 4 del 1 al 3, Efesios 4 del 1 al 3, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar siempre dispuestos, siempre solícitos, a guardar, a mantenernos firmes en el amor. Incluso si es necesario, dice, soportar las actitudes, las acciones, las relaciones con nuestros hermanos. Dice, soportándoos unos a otros. Con paciencia, dice, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Solo en el amor de Dios se pueden soportar ciertas cosas, sin duda alguna. Y el apóstol Pablo ora por eso, porque es sumamente importante que la iglesia esté firme en el amor, porque si no se le abre puertas al enemigo. Y una iglesia que no ama es una iglesia que muere, termina siendo destruida. Grandes divisiones, sectas incluso han salido de conflictos de amor fraternal, de amor entre hermanos. Igual en el capítulo 4, en Efesios 4, pero en el versículo 30, hay un texto muy conocido que dice,
Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y mucha gente utiliza este verso en las iglesias y dice, no debemos contristar al Espíritu. Pero muchas veces lo interpretamos directamente a nuestras propias acciones, de que si yo peco, entonces el Espíritu se contrista, se entristece porque yo fui rebelde, fui desobediente, etc. Pero qué interesante es cuando vemos el pasaje a la luz del contexto del capítulo. El apóstol está hablando de esa unidad en la iglesia, de ese amor en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo ve que hay rivalidad, cuando el Espíritu Santo ve que hay contienda, entonces se contrista. Decía un profesor mío, él lo explicaba de una manera que me pareció muy apropiada y muy interesante. Es como cuando hay dos personas que se están peleando, decía él. Por ejemplo, dos de nuestros hijos. Si Naomi estuviera peleándose con Josué y yo como padre quiero intervenir para que ellos se reconcilien, pero no me dejan y siguen en su pleito y en sus discusiones, y va para allá y va para acá, y yo trato de entrar para calmar, para preservar la unidad, el vínculo del amor, y no me dejan, y usted no se meta. Entonces es como que me arrinconaran contra la pared. Decía este profesor, muchas veces el Espíritu Santo está arrinconado contra la esquina, queriendo actuar en medio de esos conflictos de la iglesia, queriendo actuar en medio de esos conflictos familiares, en medio de esos conflictos entre hermanos en Cristo. Pero está contristado, está como castigado en la esquina, no se le deja, no se le permite actuar. Ese es el contexto del pasaje. Lo vamos a ver con más calma cuando estemos ya en el capítulo 4, que va a ser la próxima semana, Dios mediante, si así lo permite. Pero quería hacer referencia a esto, ya que en el capítulo 3 estamos viendo que el apóstol ora por la firmeza del amor. La firmeza del amor. Y una tercera cosa por la que ora es por la plenitud de poder. Dice el verso 19, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ora para que en la iglesia haya plenitud de poder de Cristo. Plenitud de poder de Cristo. La palabra plenitud tiene que ver con algo completo, algo total, completo. A eso es lo que se refiere con plenitud. En el contexto de Efesios, esa plenitud a la que se refiere es a esa plenitud de gobierno. Ese poder total en cuanto al gobierno de Dios que se ejerce sobre nosotros, su iglesia. Tal vez para que quede más claro, acompáñenme a leer el capítulo 5 de Efesios, dice el verso 18, muy conocido también, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos. Y aquí el apóstol Pablo utiliza una figura en contraste y nos pone la figura del ebrio, del borracho, del que se embriaga, con la figura del que está sobrio. Entonces él dice, no se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino, antes sean llenos del Espíritu, antes obtengan la plenitud del gobierno del Espíritu Santo en ustedes. A eso es lo que se refiere. Con más calma vamos a verlo cuando estemos en el capítulo 5, lo vamos a retomar. Pero déjeme dar aquí como detalle que la gramática nos proporciona
Esa palabra llenos es pleiro en el griego, que significa un control total. ¿Qué es lo que el Dios quiere? Que nosotros estemos siendo controlados totalmente por el Espíritu Santo, viviendo bajo el gobierno total. Llenarse del Espíritu no es otra cosa que ser gobernado, controlado por el Espíritu. No como el borracho que no tiene control y se va de cabeza y pega por aquí y pega por allá. No, nosotros estamos firmes, sobrios, porque el Espíritu controla nuestras acciones. No nos vamos de cabeza ante las circunstancias, estamos firmes, porque el Espíritu nos llena, nos controla, nos empodera nuestro ser. Esa plenitud de poder es la que tiene en mente el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 cuando ora para que la iglesia disfrute, conozca, experimente toda la plenitud del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Todo ese gobierno, toda esa obra de Dios en nuestra vida. De hecho dice el verso 20, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Dice la Nueva Versión Internacional, el poder que obra en nosotros. Ese obrar, ese accionar, ese actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, verlo totalmente día a día, eso es vivir la plenitud de Cristo. ¿Estamos viéndolo? ¿Estamos disfrutándolo? ¿Estamos experimentando toda esa plenitud, ese poder? El apóstol Pablo dice, mucho más abundante de lo que podemos hasta entender, pensar, imaginar es lo que puede ocurrir cuando se vive bajo el gobierno del Espíritu Santo. Empoderados, controlados por Él. ¿Qué controla nuestra vida? ¿Nuestras emociones? Hay gente que dice, es que yo tengo el carácter de mi papá, igual de enojón. O hay gente que le dice a la mamá, usted es puro el tío suyo, puro su abuelita, puro el mismo temperamento. Recuerde que somos llamados en Cristo a tener ¿qué? El carácter de Cristo. El temperamento puede venir en el paquete de en verdad lo que nos es heredado ahí, traemos nuestro temperamento, claro que sí, pero ahora en Cristo nuestro carácter es formado por Cristo al vivir en la plenitud del Espíritu. Así que no hay excusa para decir, es que yo soy así y con todo me enojo y vivo amargado porque heredé el temperamento de mi papá o de mi tío o de quien sea. No, ahora tenemos el carácter de Cristo. ¿Verdad que Cristo no era gruñón? ¿Verdad que Cristo no era amargado, ni pesimista, ni desanimado? Por eso es que el apóstol Pablo ora y dice, Señor, que tu iglesia experimente, viva constantemente la plenitud del poder en Cristo. Que se deje gobernar por el Espíritu. Que refleje todo lo que es Cristo en su diario vivir. Prácticamente eso es aquello por lo cual está orando el apóstol. Termina el verso 21 para finalizar nuestro tiempo de hoy diciendo Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dijimos al inicio que todo esto es una oración. No perdamos de vista que nuestras oraciones siempre deben de incluir no solo nuestros pedidos, no solo nuestras peticiones. Deben de iniciar, deben de cerrar siempre con alabanza. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Los que experimentamos una vida de fortaleza espiritual, los que caminamos firmes en el amor a Dios y hacia los demás, los que disfrutamos de la plenitud del poder de Cristo que gobierna nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, tenemos sin duda muchos motivos por los cuales alabar al Señor constantemente. Por siempre Él debe ser digno de alabanza. Y así seguirá siendo, como dice el apóstol, por todas las generaciones. Gloria sea al Señor. Espero que este tiempo le haya sido de edificación.
le invito desde ya para disponer de otro ratito el próximo martes, si Dios así lo permite, para avanzar hacia el capítulo 4, que también es muy interesante. Que Dios le continúe bendiciendo. Buenas noches y hasta pronto.